Para comprender lo que pasó en el año 1969 en Argentina bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, es ineludible recorrer procesos que se constituyeron como una bisagra en la realidad social y política de nuestro país. Podríamos citar muchos hechos significativos que configuraron ese convulsivo año 69. Entre estos, no debemos dejar de recuperar una experiencia de profunda radicalidad de nuestra historia. Nos referimos al segundo Rosariazo, que se desarrolló durante las jornadas del 16 y 17 de septiembre. Numerosos relatos y fotografías ocupan un sinnúmero de páginas que refieren a estas jornadas. 52 años después, acercamos algunas de esas imágenes y archivos cuyos autores y autoras nos dan la posibilidad de reconstruir parte de esta película de nuestro pasado reciente y de nuestra historia regional. Toma 1. El corazón ferroviario. El núcleo central de la emergencia obrera en la ciudad de Rosario durante esos días de septiembre debemos situarlo entre los trabajadores ferroviarios. Ahí se encontraba la principal concentración del ferrocarril Mitre y se agrupaban más de 6.000 trabajadores constituyendo un polo ferroviario de relevancia nacional que se completaba con los importantes talleres de reparación y mantenimiento de locomotoras ubicados en otra localidad cercana, Pérez. Las protestas comenzaron a principios de septiembre, con el llamado de la seccional Rosario a un paro para el día 8 con asistencia a los lugares de trabajo. Era la respuesta a la suspensión de un empleado administrativo y delegado gremial, Mario Orat, quien se había negado a firmar apercibimientos para quienes habían plegado a medidas de fuerza contra los recortes de salarios y categorías, en particular al paro nacional realizado el 27 de agosto. Cristina Viano y José Pérez nos recuerdan que la política patronal de disciplinamiento dentro de la rama a través de las sanciones no era realmente una innovación. Ya se había aplicado en 1967 cuando tras los paros llevados adelante durante ese año, su sindicato, la Unión Ferroviaria, fue intervenido por el gobierno militar. Entre los ferroviarios encontramos hilos de continuidad en sus tradiciones de lucha y organización. Generaciones consecutivas formaron parte de ese entramado obrero donde el oficio del riel era transmitido de padres a hijos. En el año 1969 participaron de las protestas miles de trabajadores, entre los cuales había militantes comunistas, socialistas, peronistas y radicales. Toma 2. Septiembre de protestas. El 8 de septiembre, los trabajadores decidieron a mano alzada una huelga por 72 horas. La fraternidad, que nucleaba a los maquinistas, se sumó a la convocatoria lanzada por el Cuerpo de Delegados de la Seccional Rosario, del Ferrocarril Mitre y la Comisión Coordinadora de la Unión Ferroviaria. La medida se extendió rápidamente a otros espacios debido a la adhesión de nuevas seccionales. Arroyo Seco, Empalme Villa Constitución, San Nicolás, Cañada de Gómez y Casilda. Desde la empresa estatal de ferrocarriles se respondió con suspensiones a gran parte del personal, que fueron enfrentadas desde el 12 de septiembre con un paro por tiempo indeterminado. Las medidas lograron la solidaridad entre los ferroviarios de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba y La Plata. Las protestas coincidieron con manifestaciones estudiantiles desarrolladas en ese momento para recordar el tercer aniversario del asesinato de Santiago Pampillón. El movimiento conocido como la Semana de Lucha por los Mártires de la Resistencia homenajeaba no solo a Pampillón, sino también a Juan José Cabral, Adolfo Ramón Bello y Luis Norberto Blanco, quienes habían sido asesinados recientemente en las ciudades de Rosario y Corrientes. Las movilizaciones universitarias fueron apoyadas por las organizaciones obreras. La sangre que ustedes derramaron no será negociada. Los ideales que ustedes defendieron no serán traicionados. La lucha que ustedes iniciaron no será interrumpida. Leemos en un afiche de la CGT de los argentinos que se había hecho público unos meses antes, cuando los 3 jóvenes estudiantes fueron muertos a manos de las fuerzas represivas. Como recuerdan Enrique Gijena, Oscar González y Haskell Shapiro, protagonistas de los rosariazos, el 9 de septiembre se produjo la toma de la Facultad de Filosofía y Letras,
que hoy conocemos como Humanidades y Artes. Cristina Viano, por su parte, señala la radicalidad de la movilización de estudiantes que se realizó posteriormente, la cual terminó con bombas incendiarias arrojadas contra edificios que concentraban el rechazo popular. El Jockey Club, la Oficina de Servicio Informativo de Estados Unidos, la Asociación Rosarina de Intercambio Cultural Argentino-Norteamericano. Por otro lado, en esos días, el conflicto obrero recibió el apoyo a través de una solicitada de la Federación Universitaria Argentina, del Partido Socialista Argentino, el Partido Comunista, el Movimiento Nacional Reformista, el Comando Peronista de Rosario y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Toma 3. La huelga general. Finalmente, la CGT unificada definió un paro de 38 horas para el martes 16 y miércoles 17. En Córdoba, esta convocatoria llevó a que el gobierno dictara 2 días de feriado para evitar que se repitieran los hechos de mayo. La policía de Rosario emitió un comunicado para intentar frenar la protesta, que en virtud del estado de sitio está prohibido todo tipo de concentración pública. Esta amenaza policial no logró sus objetivos. Tampoco lo consiguió, como remarca Marianela Escoco, la aplicación del Código de Justicia Militar que decretaba asistir obligatoriamente a los ferroviarios a sus tareas laborales bajo amenaza de severas aprehensiones. La huelga general fue el punto de inflexión en todo este proceso de lucha. El primer comunicado de la CGT del día 16 por la mañana señala los fundamentos de la protesta. Paralizar las actividades por el término de 38 horas a partir de las 10 horas del día 16 de septiembre hasta las 24 del día 17, en total solidaridad con los compañeros represaliados por el actual gobierno por ejercer un derecho de constitucionalidad que la insensibilidad del régimen cercena. Mientras las columnas avanzaban hacia la sede de la CGT, situada en calle Córdoba al 2100, fuerzas compuestas por Policía Federal, Gendarmería y el Ejército, reforzadas con grupos enviados desde otras localidades, se apostaron en el centro de la ciudad. Sumaban más de 3.000 hombres, bajo la perspectiva de evitar la unificación de los manifestantes. Por ese motivo, los organizadores de la movilización no hicieron públicos sus puntos de partida y los recorridos fueron diversificados para establecer diferentes focos de asedio y así dificultar las tareas represivas. El protagonismo obrero esta vez adquirió un peso preponderante, lo que lleva a que historiadores como Leónidas Ceruti hablen en este caso como rosariazo proletario. Desde las 10 de la mañana, los afiliados de Luz y Fuerza se concentraron en sus sedes de calle Sorrento y de Boulevard Oroño, mientras trabajadores de grandes fábricas marcharon desde sus propios establecimientos. Los ferroviarios partieron desde Crespo al 100, donde se ubicaba el local de la Fraternidad. Poco después se les unieron obreros del vidrio y textiles. Contingentes metalúrgicos y de la carne, particularmente del SWIFT, se sumaron a la movilización. También lo hicieron trabajadores provenientes de la zona norte de la ciudad. El carácter secreto de las convocatorias tomó por sorpresa a las fuerzas represivas, que hacia el mediodía decidieron constituir consejos de guerra para amedrentar a quienes se manifestaban. Por otro lado, como señala la historiadora Silvia Simonazzi, representantes empresarios y publicaciones como Economic Survey expresaban su asombro y preocupación por el cariz de los acontecimientos, caracterizando a estas acciones como francamente rebeldes, como actos de terrorismo, un panorama de verdadera subversión, un vasto plan de conmoción organizada con un activismo que adoptaba, según ellos, métodos de guerrilla para derribar al gobierno. En estas jornadas, las mujeres, familiares de los ferroviarios, cumplieron un rol activo, como destacan Beba y Beatriz Balbé. En Buenos Aires se concentraron en la Casa de Gobierno y exigieron ser recibidas por las autoridades. Lo mismo hicieron en Rosario, solicitando audiencia con el comandante del segundo cuerpo del ejército. Leemos en el petitorio que presentaron: 1. Levantamiento de las suspensiones, cesantías y otras sanciones. 2. Reincorporación de los obreros cesantes. 3.
Libertad a Juan Capillo y los demás presos políticos. Toma 4. Las barricadas y los enfrentamientos en los barrios. En Rosario, luego del desalojo del casco céntrico, los combates continuaron en los barrios, con el ingreso del ejército reforzado por tropas provenientes de otras ciudades. Particularmente en la zona sur y en la zona norte, las manifestaciones se nutrieron de un componente popular con la incorporación de mujeres y niños. Habitantes de Empalme Graneros y Barrio Arroyito impidieron el ingreso del ejército durante varias horas. En la zona sur, Avenida San Martín, Grandol y Centeno y 27 de Febrero y Buenos Aires se convirtieron en focos de resistencia. En el oeste, las concentraciones se dieron en calle Córdoba hasta Provincias Unidas. En el centro, las barricadas se apostaron por Córdoba, Presidente Roca y se extendieron desde Urquiza hasta 3 de febrero. Nuevas tropas fueron enviadas desde la provincia de Corrientes. El día 17, mientras los enfrentamientos continuaban, el ejército comenzó a avanzar sobre algunos territorios y logró recuperar el control de parte de la ciudad. Simultáneamente, las fuerzas represivas hacían públicos diversos comunicados. En el comunicado 3 del ejército se informaba que se había abierto fuego en la zona norte, en la calle Sorrento, y que el Grupo G ya dominaba los centros ferroviarios. Al finalizar el día, la policía anunciaba por televisión que no dudaría en disparar contra los manifestantes. Los fantasmas de los recientes Rosariazo y Cordobazo, ocurridos en mayo, aún estaban muy frescos en la memoria de los sectores dominantes. Los enfrentamientos en los barrios prosiguieron hasta las 21 horas, cuando las autoridades consiguieron doblegar las protestas con un saldo de 2 muertos, una mujer y un niño de 12 años, más de 400 detenidos y 25 heridos. Si bien la furia popular no resultó fácil de detener, las fuerzas represivas lograron finalmente desarmar la organización y la resistencia en las calles rosarinas. No obstante, las consecuencias políticas fueron determinantes para el gobierno de Onganía. En junio se produjo la renuncia de todo el gabinete y al año siguiente salida del general. Este segundo embate del Rosariazo sorprendió al régimen de facto por la radicalidad obrera y popular. Esta marcaría la dinámica de la conflictividad social de los años venideros hasta la última dictadura cívico-militar tras el golpe de Estado de 1976.